Hoy en este momento es el último tema que voy a tener con ustedes, así que ya no los voy a mortificar más. Esta es la última vez que los voy a hacer sufrir. Vamos a ver algunos temas que tienen que ver con lo que hemos estado hablando, pero vamos a ver desde lo que vimos desde una parte más práctica. Así que si los chicos de comunicaciones me acompañan allí, si pásame por favor a la siguiente, pásame ya directamente a la siguiente. Muchas gracias, otra vez. Vamos a repasar donde dejamos la última diapositiva que vimos esta tarde. En este tema quedamos, ¿sí? Quedamos aquí diciendo que se necesitan, decía Elena G. de White, se necesitan hombres que oren a Dios pidiendo sabiduría y que bajo la dirección de Dios puedan infundir nueva vida en antiguos métodos de trabajo y que puedan inventar nuevos planes, decía ella, y nuevos métodos para despertar el interés de los miembros de iglesia en primer lugar y para alcanzar a los hombres y a las mujeres de este mundo. Es interesante, y recordando lo que habíamos dicho, que ella está invitándonos a abrir nuestra mente para inventar nuevos métodos y para adaptar los métodos antiguos, para tratar de atrapar en primer lugar a ¿quiénes? A los miembros de iglesia, y en segundo lugar para alcanzar a los que no hemos alcanzado todavía. Aquí habíamos dejado esta tarde cuando hicimos el cierre, pero ahora yo quiero ir a la parte práctica. Muchos de ustedes me han estado preguntando: sí, pastor, yo me convencí que tengo que trabajar con sistemas diferentes, con métodos pequeños distintos. Me convencí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso? Miren, hermanos, yo voy a tratar de darles algunos ejemplos. Voy a mencionarles primero algunos estilos que existen y después vamos a tratar de ver algunos ejemplos claros para que podamos conocer y para que podamos tener ejemplos de lo que se puede hacer. Pero les digo, estos son ejemplos, pero no están acabados allí. Se puede tener en nuestras iglesias tantos grupos pequeños como dones espirituales tiene la iglesia. Así que la cantidad diferente de modelos, de estilos, de grupos pequeños es incalculable. Y nosotros tenemos que ser inteligentes y sabios para saber cómo podemos trabajar con grupos pequeños. Por ejemplo, alguien me preguntaba esta tarde: pastor, yo estoy interesado, una hermana, yo estoy interesada en trabajar con madres solteras. ¿Eso es un grupo pequeño? Por supuesto. Es un grupo pequeño específico. Podríamos llamarle homogéneo. Vamos a ver algo más acerca de esto. Alguien me decía: yo estoy muy interesado soy enfermera y me gustaría trabajar por mis compañeras enfermeras. Por supuesto, eso es un grupo pequeño homogéneo. Estudiantes por estudiantes, dentistas por dentistas, médicos por médicos, son grupos pequeños homogéneos. Bueno, pero vamos a ampliar esa visión, esos estilos a continuación. Vamos a ver algunos grupos pequeños diferentes. Por favor, si vamos a la siguiente diapositiva. Grupos pequeños diferentes. La anterior, si sos tan amable. Ahí. Grupos pequeños de pacto. Estos son los grupos pequeños que nosotros hemos acostumbrado a trabajar. Son los que conocemos. Y tienen una estructura. Los grupos pequeños de pacto tienen una estructura fija. Esa estructura fija está compuesta por momentos para el hablante. ¿Cómo le dicen ustedes aquí? Confraternización, así le llaman. Momentos de confraternización. También tienen momentos de oración. Después de canto y viene el estudio de la Biblia. Eso es una estructura fija en el estilo de grupo pequeño de pacto. ¿Por qué se le dice grupos pequeños de pacto? ¿Por qué se lo conoce con ese nombre? Se lo conoce con ese nombre porque los primeros grupos que se empezaron a armar en Sudamérica
se realizaba un pacto para que eso se llevara adelante. Es decir, todos los integrantes del grupo pequeño firmaban una tarjeta o un diploma, o firmaban una especie de cuadrito, y entonces se comprometían, hacían un pacto a quedarse siempre unidos. Por eso se les llama grupo pequeño de pacto, porque había un pacto entre los que trabajaban. Nada tiene que ver el nombre con la estructura que tiene ese grupo pequeño de pacto. Se le llama de pacto porque se hacía un pacto en los que integraban el grupo pequeño. Pero este es el grupo que nosotros conocemos. ¿Cómo se implementa el grupo pequeño de pacto? Ustedes saben mucho acerca de cómo se implementa un grupo pequeño de pacto. Hay libros escritos a cómo se implementa un grupo pequeño de pacto. El grupo pequeño se empieza generalmente el pastor hablando con el anciano, hablando después con la junta, después se lo lleva a la iglesia, se hace el festival de los grupos pequeños, se decide quiénes van a ser líderes, se decide quiénes van a ser los que van a dar su casa, se selecciona a algunos hermanos para que empiecen los grupos pequeños y se larga. Así se implementan los grupos pequeños de pacto. Y son la estructura que nosotros más conocemos, son las estructuras que más nosotros conocemos de trabajo. Ahora muchos creen que ese grupo pequeño es el grupo pequeño bíblico. Y yo les puedo asegurar que no es el grupo pequeño bíblico. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros encontramos diferentes estilos de grupos pequeños. Y en ningún lado nosotros encontramos que el grupo pequeño tiene que ser armado así. Lo que pasa es que ese grupo pequeño nace en algún momento con una estructura y así lo conocimos y así lo tomamos nosotros. Y esto es como todo. Cuando nosotros conocemos algo, creemos que eso es lo verdadero y desconocemos si hay algunas otras cosas diferentes. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Por ejemplo, si ustedes van a Europa, ustedes van a encontrar un estilo de grupo pequeño totalmente distinto y nada saben del pacto, nada saben del grupo pequeño del pacto. Para ellos ese es un grupo pequeño totalmente desconocido. Ustedes viajan a Estados Unidos y en Estados Unidos tampoco se sabe del grupo pequeño del pacto. Ellos trabajan otra manera y ellos piensan que los que aprendieron a trabajar con ese estilo piensan que esa es la verdadera manera de trabajar. Y nosotros pensamos que el grupo pequeño es la manera. ¿Y quién tiene la razón? De repente nosotros tenemos autores que escriben sobre grupos pequeños y cuando empezamos a comparar, y son todos autores de Latinoamérica, empezamos a comparar lo que uno dice, lo que el otro dice y empezamos a encontrar diferencias y entonces decimos, pastor, ¿a quién le hago caso? Me encontré con un pastor hace algún tiempo en un seminario que estaba dando en Uruguay y este pastor me decía, pastor, mire, acá tengo 5 libros de 5 autores de grupos pequeños y no se ponen de acuerdo, me dice, porque cada autor dice algo diferente en cuanto a la implementación de los grupos pequeños. ¿A quién le tengo que hacer caso? Y lo que yo le respondí es, no, mi hermano, lo que pasa es que no existen reglas fijas en los grupos pequeños. Entonces cada uno escribe de acuerdo a su experiencia. Tengo que hacer otro plano, ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Nadie tiene la verdad, porque existen grupos pequeños diferentes. Y yo les estoy diciendo esto para que ustedes puedan darse cuenta de que existen modelos diferentes y que se ha aplicado modelos diferentes. Siempre se han aplicado modelos diferentes. Vamos a la siguiente diapositiva, si me acompañás por favor allí. Ya voy a ser un americano, ¿ya? El método tradicional. Casi un plano parecido al mío. El método tradicional es el más conocido y el más utilizado en Sudamérica, el grupo pequeño del pacto. Este método es ideal para implementar los grupos pequeños en iglesias que no muestran resistencia a dicho estilo de trabajo. Pero si de repente nosotros encontramos iglesias que muestran resistencia para implementar el grupo pequeño de pacto, ya sea porque no les interesa trabajar con grupos pequeños o porque los miembros ya están cansados del tema de grupos pequeños como hablábamos esta tarde, ¿qué se hace entonces? ¿Se mueren los grupos pequeños? ¿Qué se hace entonces? ¿Dejamos de trabajar con grupos pequeños? ¿Y entonces qué hacemos? Tenemos que adaptarlos. Tenemos que tratar de encontrar el camino para volver a trabajar con los grupos pequeños, porque nosotros estamos convencidos que los grupos pequeños
es el plan que Dios tiene para el tiempo del fin. Y Elena G. de White dijo, esto fue mostrado por alguien que no falla. Así que los grupos pequeños tienen que funcionar. El tema es cómo los vamos a hacer funcionar. Tienen que funcionar siempre todos iguales, tienen que ir siempre como que salen de una fábrica y tienen que ser todos igualitos y todos tienen que hacer las mismas cosas. No, porque eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y lo vamos a tratar de ver a eso que no es bíblico. Ya vimos en la tarde cómo el Antiguo Testamento mostraba también, el Nuevo Testamento, perdón, mostraba modelos de trabajo con los grupos pequeños diferentes. Elena G. de White tenía modelos de trabajo diferentes con los grupos pequeños. Y hay muchos autores que ya están investigando y descubriendo que existen modelos diferentes con el trabajo de los grupos pequeños. Entonces vamos a ver algunos modelos diferentes de implementación, por supuesto. El modelo 12x12. ¿Qué es el modelo 12x12? El modelo 12x12 es una forma muy práctica de implementar los grupos pequeños en las iglesias locales y podría decirse que está basado en el ejemplo de Jesús con sus 12 discípulos. ¿Qué puede hacer un pastor o qué puede hacer un líder en una iglesia para que rápidamente se reproduzcan los grupos pequeños y no tener ningún inconveniente? Lo que yo hice con los ancianos de la iglesia que me decían que no querían saber nada. ¿Se acuerdan que les conté? ¿Se acuerdan qué hice yo ahí con ellos? Los tomé y los llevé a mi casa. Y cuando los tenía listos, les pedí que cada uno de ellos tomara después 4, 5 o 6 miembros de iglesia y así se iba multiplicando los grupos pequeños hasta que todos entraron a trabajar en grupos pequeños. El modelo 12x12 es así. Usted puede elegir 12 líderes, entrenarlos, ayudarlos, llevarlos a su casa, hacer un grupo pequeño con ellos y después pedirle que ellos busquen otros 12 si es que la iglesia lo permite. 12, 3, 4, según el tamaño que tenga la iglesia. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y eso se implementa rápidamente y no tenemos problemas. Ahora, existe otra manera de implementar los grupos. Vamos a la siguiente diapositiva. El método discipulado. En este caso, el pastor trabajará con sus ancianos, el pastor o el líder trabajará con sus ancianos. Esto es lo que yo hice con mis ancianos. Ellos, líderes naturales de la congregación, pasarán a ser el grupo pequeño del pastor. Una vez entrenados en la tarea, estos elegirán a otros 12 o 6 o 3 y seguirán armando grupos pequeños. Vamos a la siguiente diapositiva. Método histórico. Este es un método muy interesante, miren. La iglesia siempre ha tenido grupos pequeños, siempre. Le decimos histórico porque la iglesia históricamente ha tenido grupos pequeños. Como pastor, sí, siempre. Desde su comienzo tuvo grupos pequeños la iglesia. La escuela sabática nació con una intención de grupos pequeños. La escuela sabática se organiza en la época de nuestros pioneros con la metodología de enseñanza que venía ya de los metodistas, con los grupos pequeños. Por eso nosotros tenemos clases pequeñas de trabajo en las escuelas sabáticas. ¿De dónde creen ustedes que nació eso? ¿A quién se le ocurrió eso? Esa era la metodología de enseñanza que tenían nuestros pioneros. Ellos se paraban. ¿Saben cómo predicaba Elena G. de White? ¿Alguna vez leyeron algo acerca de esto? ¿Saben cómo predicaba Elena G. de White? ¿Quieren saberlo? Mañana a la mañana en el devocional, no. ¿Saben cómo predicaba Elena G. de White? Elena G. de White tenía en su Biblia folletos ya preparados con el tema que iba a dar. Entonces hacía que la iglesia se dividiera en grupos pequeños y le entregaba folletos a los grupos y los dejaba discutir sobre el tema. Y una vez que habían discutido sobre el tema, después ella tomaba esos trabajos que habían hecho los grupos y ella hacía un cierre. Esas eran las predicaciones de Elena G. de White. Nada que ver con lo que nosotros hacemos hoy. En algunas ocasiones Elena G. de White tenía sermones. En algunas ocasiones Jaime White tenía sermones. Pero normalmente lo que ella hacía era dividir la iglesia en grupos pequeños. Cuando la iglesia se propone
que nuestros miembros necesitaban aprender más de la Biblia, nace el estudio sistemático de la Biblia a través de la escuela sabática, y era dividir a los hermanos en grupos pequeños para que trataran un tema diferente cada sábado. Y así nace la escuela sabática. Pero nace ¿bajo qué visión? La visión de los grupos pequeños. Díganme, ¿en sus iglesias hay conquistadores? ¿Hay clubes de conquistadores? Sí. Y díganme, ¿el club de conquistadores tiene unidades? ¿Y las unidades qué son? Grupos pequeños. Grupos pequeños. Miren, en cierto momento, un hermano director de un club muy lindo, muy grande, en la provincia de Córdoba, yo era pastor de esa iglesia, vino a verme un poco desesperado porque no conseguía un capellán para el club. Todos los hermanos que él iba a ver y le pedía que por favor lo ayudara y fuera capellán, le decían no, que no puedo, no tengo tiempo, no se querían comprometer. Entonces se ocurrió que vino a verme y me dice, pastor, por favor ayúdeme, no consigo un capellán para el club, no puedo conseguir que a un hermano se haga capellán para el club. Entonces le pregunté, ¿cuántos consejeros tenés? Y entonces él me dice, bueno, tengo 13 consejeros. 13 consejeros tenés, o sea, tenés 13 unidades, muy bien. Entonces no vas a tener un capellán, vas a tener 13 capellanes. ¿Cómo, pastor? Si no consigo uno y usted quiere que tenga 13. No, es que vamos a invertir tiempo en entrenar a esos consejeros para que sean capellanes. ¿Saben lo que hicimos? El club comenzaba sus actividades a las 10 de la mañana cada domingo. A las 9 yo me reunía con los consejeros del club. Los entrenaba, los ayudaba y les decía, ustedes van a tener el club los domingos, pero durante la semana van a tener una reunión espiritual en una casa con ese grupo de niños. Mi intención era que formaran un grupo pequeño. Así que ellos trabajaban durante el domingo con el club, en el club, y en la semana se reunían con los niños en la casa de alguien. Un club hermoso, más de 150 niños en ese club, pero nunca habían bautizado a nadie. Ese año que empezaron a trabajar así, bautizaron 10 chicos y 5 padres. Porque empezaron a trabajar, convirtieron las unidades del club en grupos pequeños. Y se dieron cuenta hacia el final cuál era la intención que yo tenía. Entonces ellos dijeron, ¿todo lo que hacemos podemos convertirlo en grupo pequeño? Sí. Las juntas de iglesia. Hermanos, yo he convertido juntas de iglesia en grupos pequeños. En lugares donde no tenía muchos ancianos. 1 o 2 ancianos. Yo tomaba la junta de iglesia y la junta de iglesia la convertía en un grupo pequeño. Los llevaba a mi casa y en mi casa teníamos reuniones. Y entonces después a la junta de iglesia le decía, usted es jefe de diácono, ahora usted junta a sus diáconos y hace un grupo pequeño con sus diáconos. Usted es jefa de diaconisa, ahora junta a su diaconisa y hace un grupo pequeño con su diaconisa. Usted es de Dorcas, ¿Dorcas se dice aquí también? Usted es de Dorcas, usted con su gente de Dorcas forma un grupo pequeño. Y hermanos, si formamos grupos pequeños en Dorcas, con toda la gente que suele ir a pedirnos cosas en Dorcas, se puede hacer grandes maravillas allí. Así que estos son los grupos pequeños históricos. Nosotros podemos trabajar con la clase de escuela sabática. Las clases pueden convertirse en grupos pequeños. Yo me estoy olvidando de una experiencia. En una iglesia también en Córdoba, en Argentina, tomamos a todos los maestros de la escuela sabática y los empezamos a reunir los viernes de noche, a los maestros, con intención de formar un grupo pequeño. Y ahí los entrenamos. Y lo que les pedimos es que después de un tiempo ellos comenzaran a tomar sus clases de escuela sabática y se reunieran en la semana, con sus miembros de escuela sabática se reunieran en la semana para hacer un grupo pequeño. Así que todas esas cosas las podemos convertir en grupos pequeños. Alguien me preguntaba, ¿pero cómo se hace? Hermano, use la cabeza y pida sabiduría al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dirá cómo se arma y cómo se hace. Pero aquí ya estamos encontrando ideas fáciles para armar grupos pequeños. ¿Cuántos de ustedes son jefes de diáconos?
¿Cuántos son jefes de diáconos? Ahí tenemos algún jefe de diácono. Hermano, ¿no se puede hacer un grupo pequeño con sus diáconos? ¿Cuántas son jefas de diaconisa que tenemos aquí? Acá tenemos algunas manos. ¿No se puede hacer un grupo pequeño con las diaconisas? De paso, qué bien le viene a los diáconos y a las diaconisas fortalecerse espiritualmente para prestar un mejor servicio en la iglesia. De Dorcas, ¿cuántas tenemos hermanas que trabajan en Dorcas? ¿Hay alguien que trabaja en Dorcas? Allá se levantan algunas manos. Hermanos, aprovechen esos lugares. Son fantásticos para grupos pequeños. Aprovechenlos. Y maestros de escuelas sabáticas. ¿Cuántos maestros de escuela sabática tengo aquí? La mayoría. Maestros de escuela sabática. ¿Por qué no armar grupos pequeños con sus clases? Y formar líderes para tener otros grupos pequeños después. Esos son métodos tradicionales. Están ya listos en la iglesia para convertirlos en grupos pequeños. Y en clubes de conquistadores. ¿Cuántos tengo aquí que trabajan en clubes de conquistadores? Puedo ver las manos. Hay varios que trabajan en clubes de conquistadores. También los clubes de conquistadores pueden ser aprovechados para formar grupos pequeños. Estos son métodos históricos que se pueden utilizar en la iglesia. Aquí algunas experiencias. Experiencia de la iglesia Parque Avellaneda, Buenos Aires, escuela sabática, clase de maestro como grupo pequeño. Luego los maestros se convirtieron sus clases en grupos pequeños. De paso, la experiencia de Parque Avellaneda fue una experiencia que marcó mi vida, porque en Parque Avellaneda, Buenos Aires, fue una iglesia que se formó de hermanos peruanos, allí en Buenos Aires. Todos hermanos peruanos. Esos hermanos iban a una iglesia tradicional en Buenos Aires que se llama la Iglesia de Flores. Es una de las iglesias, la Iglesia de Flores es una de las iglesias más antiguas que tiene Buenos Aires, que tiene Argentina. Y allí había hermanos de Perú que iban a esa iglesia. Entonces había un sector muy cerca de la ciudad de Flores que se llama Parque Avellaneda, una ciudad muy linda, muy grande, que está habitada casi el 80% de gente de Perú, esa ciudad de Parque Avellaneda. Hay muchos peruanos ahí en Parque Avellaneda. Entonces, conversando con estos hermanos peruanos muy trabajadores que iban a la iglesia de Flores, 5 hermanos de Perú que iban a la iglesia de Flores, conversando con ellos yo les dije, ¿qué les parece si tratamos de abrir una iglesia en Parque Avellaneda que no tenemos nada, donde hay un montón de compatriotas de ustedes? Y entonces ellos se aceptaron el desafío y empezamos a buscar un saloncito. Y encontramos un saloncito bien ubicado allí en ese lugar, chiquitito. Y ahí empezamos a trabajar con un grupo pequeño, 5 y yo 6. 5 hermanos del Perú y yo, 6 eran. Allí trabajando en Parque Avellaneda para tratar de abrir una iglesia o abrir obra allí. Estos hermanos empezaron a trabajar tan fuerte que en menos de 6 meses ya éramos 50. Y en un año éramos 100. Acá hay un hermano que me lo encontré esta tarde que fue parte del Parque Avellaneda. No sé si está presente ahora. Ya se fue, qué lástima. Pero él estuvo conmigo en esa experiencia allí de Parque Avellaneda. Y allí se formó una iglesia maravillosa. Hoy la iglesia de Parque Avellaneda es tan grande que la tuvieron que dividir. Y es una iglesia 100% peruana. Ahí en Parque Avellaneda, Buenos Aires. Y siguen dando frutos, Y estos hermanos entendieron, estos hermanos peruanos allí en Buenos Aires entendieron la modalidad de trabajar con grupos pequeños diferentes. Y son un potencial imparable. Y siguen bautizando. Llegó un momento en esa iglesia, y no les miento, y lástima que no está el hermano, llegó un momento en esa iglesia, casi todo un año, que yo bautizaba todos los sábados bautizaba gente en esa iglesia, todos los sábados, por el trabajo de esta gente. 55 grupos pequeños solo tenía esa iglesia de Parque Avellaneda. Impresionante, pero grupos pequeños diferentes. No era una estructura rígida, había variedad en los grupos pequeños. Y cuando nosotros nos damos cuenta cómo tenemos que trabajar, y cuando nosotros aprovechamos y ponemos a los jugadores, como decíamos hoy, en el lugar de la cancha que tienen que estar, donde sabemos que le podemos sacar más provecho, hacemos goles y nos cansamos de hacer goles. ¿Se entiende esto, hermano? ¿Se entiende?
Vamos entonces a otra experiencia del club, ya se las conté, la experiencia del club allí de Manuel, la experiencia en San Nicolás, Buenos Aires, las hermanas de Dorcas, que formaron un grupo pequeño con los vecinos, las hermanas con los vecinos que iban a pedir ropa o comida allí en Dorcas. Impresionante cómo trabajó esta gente. Vamos a ver otros estilos de grupos pequeños. Los grupos pequeños genios. Está basado en el principio Panta Enne. Está basado en el principio Panta Enne. Todas las gentes. Toda la gente. Seguimos, por favor. La siguiente. No, volvé una atrás, por favor. Una atrás. Ahí, gracias. Es una organización sociológica. El grupo homogéneo es una organización sociológica de individuos, quienes se perciben a sí mismos como teniendo afinidades, cosas en comunes. Un grupo pequeño son personas que tienen puntos en comunes. Por ejemplo, como decía, enfermeros que quieren trabajar por enfermeros, estudiantes universitarios que quieren trabajar por estudiantes universitarios, médicos que quieren trabajar con médicos. Hoy escuchábamos la experiencia allí de nuestro hermano esta mañana temprano, de que él quiso trabajar con sus compañeros de trabajo. Eso es un grupo auténtico homogéneo, hermano. Ese es un grupo auténtico homogéneo. Empezó a trabajar por su propia gente, por la gente que estaba con él. Esto es lo que pasa en Buenos Aires y es lo que pasa en las grandes ciudades. En las grandes ciudades no se puede trabajar con un grupo pequeño de pacto, porque el grupo pequeño de pacto no funciona en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la característica del grupo pequeño de pacto es un grupo pequeño vecinal, se trabaja con los vecinos, se trabaja con los conocidos. Pero cuando estamos en una ciudad grande que no conocemos, como les contaba esta tarde, con quienes viven abajo, quienes viven arriba, si vivimos en un edificio, tenemos que salir a buscar a nuestros compañeros de trabajo. Y entonces ahí se forman grupos pequeños homogéneos, que tienen que tener estructuras distintas, según el grupo. Hay una hermana, hoy me hablaba que ella tiene un grupo pequeño con policías. Y ese es un grupo pequeño homogéneo. Ese es un grupo pequeño homogéneo. Entonces, tienen afinidades entre sí. Seguimos un poquito. Vamos a la otra diapositiva. Las personas se relacionan más en sus trabajos, escuelas, universidades y clubes que en sus vecindarios. ¿Saben? De paso, se han hecho estudios sociológicos que demuestran que las personas hoy se reúnen mucho más fácil con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudios, que con sus vecinos. Esto ocurre en las grandes ciudades. Es muy probable que esté pasando en Lima también. Entonces la gente pasa más tiempo en clubes, pasa más tiempo haciendo deporte, pasa más tiempo en su trabajo, o pasa más tiempo en el estudio, donde estudia, si es que estudia, y no tanto en su vecindario. Entonces hay que aprovechar esas cosas. Yo me acuerdo que una hermana armó un grupo pequeño en un gimnasio en Buenos Aires. En un gimnasio armó un grupo pequeño. Porque las mujeres, algunas mujeres de ciertos barrios, es como una élite estar en un gimnasio en ciertos barrios de Buenos Aires, ciertos barrios populares o importantes de dinero. Es una élite estar en un gimnasio. Así que una hermana de dinero armó un grupo pequeño en un gimnasio. Y esos son grupos pequeños, homogéneos. Vamos a la diapositiva, por favor. En el punto 2 dice: la iglesia evangélica de Betania, de 300 nuevos grupos que se armó o que armaron, el 90% eran grupos homogéneos. El 90%, o sea, fíjense cómo este estilo de grupo pequeño está empezando a surgir, especialmente en las ciudades grandes. Cada vez los grupos en ciudades grandes responden a un estilo de grupo pequeño homogéneo. ¿Por qué? Ya expliqué, porque la gente se encuentra más en su lugar de trabajo, en su club, se encuentra más en los estudios, donde estudian las escuelas, y no tanto en su vecindario. Y esto responde a un problema sociológico, ¿sí? Seguimos entonces. Vamos a la otra diapositiva. La experiencia en Capital Federal, ya les conté esta tarde, de esa docente universitaria que armó un grupo pequeño con
docentes universitarios y que me cambió totalmente todos los esquemas. Me tiró por abajo todo el tema de la estructura, de la confraternización de 5 minutos, de la oración. Ella borró por completo todo eso y armó una estructura diferente, una estructura armada para gente de clase alta. Y a veces estamos preocupados de cómo ganar a las personas de clase alta, pero tenemos que ser inteligentes y tratar de adaptarnos a sus costumbres para lograr eso. Eso se llama contextualización, para tratar de alcanzar a estas personas también. Y ustedes ya pueden seguramente ya están imaginando y están pensando qué pueden hacer en sus barrios, en sus lugares, en sus iglesias de manera diferente ahora. ¿Cómo podemos explotar con más fuerza lo que hoy tenemos dentro de nuestras iglesias, especialmente los grupos históricos de grupos pequeños que tenemos en nuestra iglesia? Seguimos. La experiencia en la iglesia de Villadela, aquí en esta iglesia de Villadela, una iglesia pequeñita en Córdoba, se llenó de enfermeros, porque había 3 hermanas en esa iglesia. Una iglesia que me acuerdo que me causó mucha tristeza cuando llegué ahí de pastor, porque la iglesia estaba compuesta por 3 mujeres de más o menos de 80 años y 2 mujeres de 50. Esa era toda la congregación de esa iglesia. 5 mujeres. Y llegamos ahí y dije, ¿y ahora qué hacemos aquí? Y entonces empezamos a trabajar con ellas, a tratar de animarlas. Y 2 hermanas, las 2 hermanas esas de 50 años, eran enfermeras. Y entonces ellas dijeron, pastor, ya sé, vamos a trabajar en el hospital donde nosotros trabajamos, ahí vamos a hacer obra misionera, con otros enfermeros. Y saben que se llenó la iglesia de enfermeros. Bautizamos enfermeros. Había una congregación de 5 pasó a tener 20 hermanos se unieron a la congregación, así que eran 25, pero esos 20 que entraron eran todos enfermeros. Así que teníamos una iglesia pura de enfermeros, y allí venían a pedirnos de todas las iglesias gente que los ayudaba para ir al campamento, para poner una inyección. Esa era la iglesia que prestaba ese servicio, y siguieron entrando enfermeros, porque era una iglesia que ganaba enfermeros para enfermeros. Así que era una típica iglesia homogénea esa, todos enfermeros así. Seguimos, vamos a la otra diapositiva. Los grupos de modelo de oración intercesora. Hermanos, yo no sé si aquí esto pasa, pero en Argentina y en Uruguay y en Brasil y en Chile y en Paraguay, todas las iglesias o casi todas las iglesias tienen grupos de oración intercesora. ¿Acá tienen grupos de oración intercesora en las iglesias? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes conocen que en su iglesia hay un grupo de oración intercesora? ¿Cuántos? Hay algunos que no han levantado la mano, o están dormidos o no escucharon la pregunta. ¿Cuántos tienen en su iglesia grupo de oración intercesora? A ver, levantamos la mano. Ahora se levantaron algunos más, se despertaron. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos al campamento. Saben, mis hermanos, hay en todas las iglesias, gracias a Dios, casi todas las iglesias, hay grupos de oración intercesora. Y estos grupos de oración intercesora generalmente, ¿por quiénes están compuestos? ¿Quiénes componen el grupo de oración intercesora? Yo no sé si aquí pasa lo mismo, pero en las iglesias que yo conozco, de los países donde he estado antes y que he podido conocer iglesias, la mayoría que pertenecen a los grupos de oración intercesora son mujeres grandes y que son fuertes en oración. ¿Sí? ¿Acá pasa lo mismo? ¿Sí? Que ahí cada tanto encuentro un hombre en un grupo de oración intercesora, pero generalmente son mujeres y son muy fuertes en oración. Entonces, en un momento a mí se me ocurrió una idea en una iglesia y le dije a un grupo de queridas hermanas así de la tercera edad que formaban este grupo de oración intercesora, les dije, ¿y por qué no arman un grupo pequeño? Ustedes vienen aquí a orar, ¿por qué no arman un grupo pequeño? Y me miraron todas, ¿cómo? Sí, un grupo pequeño. ¿Cómo vamos a armar un grupo pequeño? Muy fácil. Ustedes sigan los sábados a la tarde aquí, se reunían a las 3 de la tarde en esa iglesia para orar. Sigan aquí reunidos a las 3 de la tarde orando.
pero en la semana busquen un espacio para reunirse en una casa y armen un grupo pequeño. ¡Oh, qué buena idea, pastor! Y así lo hicieron. Y hermanos, empezaron a ganar gente de la tercera edad. Empezaron a trabajar por gente de la tercera edad. Y se armó un grupo pequeño hermosísimo, porque empezaron a brotar ideas de repente de cómo atender mejor a la gente de la tercera edad. Y ustedes saben, hermanos, que la gente de la tercera edad pasa por momentos a veces difíciles, porque muchas de estas personas ya casi no tienen familia, a veces están solos, a veces no saben y no tienen quien los ayude para ir al banco a cobrar el sueldo, a veces no tienen quien los ayude para llevarlos y ir al hospital a que lo vea un médico o colocarle una inyección. Esas son necesidades reales de la gente grande. Y estos hermanos empezaron a idear todo un plan, toda una estrategia para ayudar a los vecinos del barrio que eran de la tercera edad. Y bautizamos mucha gente grande que venía por ese grupo pequeño, porque empezaron a armar estrategias para ayudarlos a cobrar el sueldo. Armaron estrategias para conseguir vehículos que los pudieran llevar a estos vecinos cuando tenían una necesidad al hospital. Consiguieron hermanos de las iglesias que eran enfermeros para que vinieran, lo atendieran, le tomaran la presión, le colocaran inyecciones. Armaron toda una estrategia y empezaron a ganar gente como no habían hecho antes. De un grupo pequeño que antes era un grupo de oración intercesora. No dejaron de hacer oraciones en la iglesia, pero se convirtieron en un grupo pequeño. ¿Cuántos de ustedes, en esos grupos de oración intercesora que levantaron la mano, cuántos de ustedes saben que esos grupos también ganan almas? ¿Y han ganado almas en sus iglesias estos grupos? ¿Están trabajando como grupo de oración, aparte del grupo de oración, como un grupo pequeño? Hermanos, tenemos que ayudar a que esto se convierta también en un grupo pequeño. Son grupos pequeños que pueden funcionar. Son grupos pequeños que pueden funcionar. Estos grupos pueden ser orientados para ganar almas. Los evangélicos hacen muchos años que están trabajando con este tipo de grupos pequeños. ¿Saben lo que hacen los evangélicos? No sé si aquí lo hacen, pero en Argentina los evangélicos trabajan de la siguiente manera. Tienen un grupo de oración en una casa. Eligen una casa del barrio para hacer un grupo de oración. Y entonces visitan con un cuaderno a todos los vecinos del barrio. De paso, las ideas que son buenas hay que aprovecharlas, y esta es una idea buena. No se nos ocurrió a nosotros, se le ocurrió a ellos. Y no importa, las ideas buenas hay que aprovecharlas. Y ellos visitan a los vecinos con un cuaderno, y entonces le preguntan, miren, se presentan, miren, yo no tengo dinero, no puedo hacer grandes cosas por usted, pero sí puedo hacer algo, yo puedo orar por sus problemas. Y tenemos un grupo de hermanos que nos juntamos en tal casa para orar. ¿Usted tiene alguna necesidad? ¿Quiere que yo lo anote en el cuaderno para que oremos por usted? Entonces hay gente que dice no, y hay gente que dice sí, y los anotan. Y entonces se van al grupo y empiezan a orar, pero oran de verdad por esa gente. Y a las 2 semanas los visitan de nuevo. Y entonces le preguntan, ¿cómo está su problema? ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Está bien? Y entonces después de ahí los invitan para que vayan al grupo con ellos, a orar con ellos. Es una idea buena, no la podemos desaprovechar. Y esos son grupos de oración también, que pueden ser grupos pequeños para nosotros. Seguimos. Se debe trabajar con personas que tengan don de oración en el grupo pequeño de oración, no se puede entrar cualquiera allí. Se debe tener 2 tipos de reuniones. Una que le llamamos cerrada, donde se junta solamente los miembros de la iglesia del grupo de oración para orar, y una que le llamamos abierta. Y en esta abierta es donde se invita a la gente nueva. ¿Se entiende esto? 2 tipos de reuniones para ti. La de oración normal y una abierta donde invita a gente nueva. Seguimos. Vamos a la diapositiva. Vamos a ver otro modelo y el tiempo ya se nos va acabando. Forman los grupos pequeños de estudio de la Biblia. Lo forman todos aquellos miembros intelectuales o estudiosos de la Biblia que tenemos en la iglesia. ¿Saben, mis hermanos? Como pastor ya me di cuenta que a veces tenemos hermanos en la iglesia que son intelectuales y que les gusta mucho estudiar la Biblia. Y a veces estos hermanos no encuentran un espacio
adentro de la iglesia, porque son hermanos que no, por tendencia no son prácticos, son intelectuales. Y por lo tanto ellos no son los que van a salir a hacer obra misionera o golpear una puerta. No es fácil para ellos hacer eso, porque son intelectuales, no son prácticos. Y muchas veces lo que pasa es que estos hermanos terminan dando problemas en la iglesia. ¿Por qué no aprovecharlos, formar un grupo pequeño de estudio de la Biblia con estos hermanos intelectuales y entonces ayudarlos a que también se conviertan en un ente ganador de almas? Porque estos intelectuales pueden trabajar por otros intelectuales, invitándolos a estudiar temas en profundidad. Y aquí el grupo pequeño tiene una estructura totalmente distinta, porque aquí el tiempo básico es el estudio de la Biblia. De ellos no le podemos decir que es 15 minutos de estudio de la Biblia, ellos necesitan una hora, porque les gusta profundizar temas, y entonces aquí la estructura se nos viene abajo. ¿Se entiende? Yo voy a mostrar ahora ya hacia el final algunos modelos específicos de estructura de los distintos tipos de grupos pequeños que estamos presentando. Pero estos grupos pueden funcionar muy bien dentro de la iglesia. Para que este tipo de grupo no caiga en la enfermedad de la coinonitis. ¿Saben cuál es la enfermedad de la coinonitis? La enfermedad de la coinonitis son los grupos cerrados. Y estos grupos tienden a ser grupos cerrados, porque ellos son muy intelectuales y entonces les molesta que ingrese algún hermano tal vez que no tenga su estilo de pensamiento y terminan siendo coinonitis, y eso es malo. Entonces, para evitar que eso ocurra con estos grupos, necesitamos que esos grupos sean liderados por una persona que tenga en mente la misión. Ellos no pueden perder de vista la misión. Y hay que, como pastores, si podemos formar un grupo de estos, que no son comunes en la iglesia, pero si se da la posibilidad de formar un grupo de estos en la iglesia, tenemos que hacerle hincapié en la misión. No pueden perder de vista la misión. Es muy importante que el líder del grupo sea intelectual y a la vez misionero. Y entonces vamos a la que sigue, por favor. Más allá del estilo que se pueda tener en el trabajo, nunca deben perderse de vista la misión y la visión. Por favor, nunca puede perderse de vista la misión y la visión. No importa el estilo que tenga, el estilo tiene que ser ganador de algo. El estilo tiene que tener una misión y tiene que tener una visión. Y entonces vamos a ver algunos modelos de programa. Gracias, ahí está. Vamos a ver algunos modelos de programa. Por ejemplo, los grupos de camaradería o grupos homogéneos. Fíjense cómo cambia esto. Confraternización, 45 minutos. Estudio de la Biblia o citas inspiradas, 25 minutos. Oración y misión, 15 minutos. Aquí la estructura cambia. A ustedes les han enseñado que el grupo de pacto tiene otra estructura. Yo les estoy mostrando un modelo distinto que se adapta a una situación diferente. Esto funciona con los grupos pequeños homogéneos. Miren ahora esto. Los grupos pequeños de oración intercesora. Confraternización, 10 minutos. Estudio de la Biblia, 15 minutos, pero de oración más, porque ellos se reúnen para orar. Entonces se dan cuenta cómo esto se va adaptando, cómo se va contextualizando según la necesidad del grupo. Esto es lo que hemos estado tratando de decir en estos días. Cómo nosotros podemos ir adaptando según la necesidad del grupo. Si el grupo es de oración, necesita más tiempo para orar. Y no tanto para leer la Biblia, porque ellos necesitan más tiempo para orar. Miren este otro modelo. Miren este otro modelo. El de estudio de la Biblia. Confraternización, 10 minutos. Estudio de la Biblia o citas inspiradas, 45 minutos, porque ellos necesitan más tiempo. Oración y misión, 10 minutos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vamos captando lo que estoy tratando de decir. Estos son modelos de programa que se adaptan según la necesidad del grupo pequeño. Entonces, por último, los métodos históricos. Los métodos históricos o para discipulado, confraternización, 15 minutos. Estudio de la Biblia, 40 minutos. Oración y misión, 15.
También aquí tenemos una diferencia con el grupo pequeño de pacto. Y entonces aquí ya estaríamos terminando, porque creo que ya le hemos dado demasiada información y no quiero seguir cansándolos. Así que muchísimas gracias por su atención y espero que Dios los pueda bendecir. Bien, agradecemos al pastor Walter Leú por este tema tan interesante. ¿Cuántos están contentos? Bien, muy bien. Vamos a dejar un pequeño espacio para las preguntas y vamos a ver la mano que se levante. Ahora no vamos a hacer por naves, sino la mano que se levante en relación al tema que hemos tenido en esta noche. Tenemos aquí la primera mano. Hay un micrófono para que le pasen por favor aquí. Micrófono, si no hay, hermano, lanza tu pregunta desde allí, ponte de pie y lanza la pregunta. Pastor, dándole las gracias por su magnífica exposición desde anoche, que realmente nos ha hecho a nosotros comprender y amar más el trabajo de grupos pequeños. Usted tiene una gran experiencia, usted ama a los grupos pequeños también como nosotros estamos aprendiendo a amar. Y sabe, pastor, de anoche estaba con esta inquietud. Los grupos pequeños efectivamente es el modelo de vida, ¿no?, de la iglesia para el último tiempo, y lástima que lo dejamos por muchos años, ¿no?, siendo que los adventistas en la hermana Pai teníamos ya esta enseñanza. Sin embargo, en el último tiempo estamos tomando esto y haciéndolo realidad en nuestra iglesia, ¿no? Yo quería preguntarle, mire, los grupos pequeños deben ser la forma de vida de la iglesia. Sin embargo, muchos hemos crecido con la iglesia tradicional, ¿no?, con el sistema de reuniones tradicionales, los días sábados, los miércoles, los domingos, los viernes, ¿no? Y entonces todavía hay una resistencia totalmente a volcarse hacia lo que es el grupo pequeños. Y incluso en los programas, ¿no?, a veces hay superposición de programas, y a veces el grupo pequeño, cuando está con un trabajo, se ve un poco frenado por los programas que también, por supuesto, son buenos. Por ejemplo, la exposición que hemos tenido hoy día es magnífica. La iglesia lo que quiere hacer el próximo año, ¿no? Yo quería preguntarle a usted cuál es su experiencia en Argentina. Usted ha trabajado también en iglesias, de cómo compatibilizar este llamado, esta propuesta de que el grupo pequeño sea la base o lo importante en la iglesia, con nuestra tradición, digamos, con los programas que hemos aprendido quizás de menores, de jóvenes, ¿no?, en los últimos tiempos. Gracias, pastor. Trataré de responder su pregunta, hermano, en el poco tiempo que tenemos, aunque la respuesta se debe considerar un poco más en tiempo. Pero, mi hermano, nosotros estamos como iglesia viviendo un proceso de aprendizaje. Siempre hemos tenido un proceso de aprendizaje. Lo hemos tratado de mostrar a lo largo de estos días, cómo la iglesia se ha ido modificando, o ha ido cambiando, o ha ido adaptando modelos de trabajo según las circunstancias que se han ido presentando. Nosotros no podemos negar que como iglesia estamos ante una transición importante. Es un momento de transición importante. Y como todo momento de transición existen crisis. Entonces sabemos como iglesia, predicamos como iglesia que los grupos pequeños, y estamos convencidos que los grupos pequeños como iglesia a nivel general estoy hablando, los grupos pequeños es la metodología de los últimos tiempos. Estamos convencidos, pero todavía seguimos arrastrando algunas costumbres de las cuales yo no diría que deben desaparecer, sino deben aprender a compaginarse, porque tanto los grupos pequeños como las actividades tradicionales pueden ser aprovechadas y trabajadas de una manera espectacular. Nosotros en Argentina, contando una pequeña experiencia, porque usted preguntó esto también, en Argentina nosotros, por lo menos de mi parte, siempre traté de articular, como pastor, traté de articular lo que venía de la asociación y sabía que había que hacerlo, o de la unión o de la división y sabía que había que hacerlo, articular con el proyecto de los grupos pequeños. Sí se puede, sí se puede. En Argentina, por lo menos cuando yo estaba de pastor, ahora hay otros planes que no estaban cuando yo era pastor de iglesia, ¿no?
en Argentina estaban los revives o las semanas de cosecha, que tenías que tener por lo menos unos 4 revives o semanas de cosecha en el año. Entonces uno decía, pero algunos pastores decían, bueno, pero me dedico a los grupos pequeños o a las semanas de cosecha. No, se puede articular todo, porque lo que yo hacía era darle énfasis a los grupos pequeños, los grupos pequeños trabajaban, los grupos pequeños tenían los interesados, y después todos los meses yo tenía una semana de cosecha con cada sector de grupos pequeños o con cada iglesia. Cada iglesia le dedicaba un mes y esa iglesia me traía a todos los interesados que nacían del grupo pequeño, y ahí hacía la semana de cosecha o el reavive. Entonces estábamos articulando. Por ejemplo, en la iglesia de Parque Patricios, allí en Buenos Aires, fue una iglesia que nació de una campaña evangélica. Hicimos una campaña evangélica de 3 meses, todas las noches consecutivas, predicaciones todas las noches consecutivas, 3 meses, pero lo que nosotros hicimos fue, antes de eso, todo un año haber trabajado con grupos pequeños. Entonces los hermanos que estaban ya de los grupos pequeños fueron los que llevaron a los interesados en la campaña evangélica, y entonces ingresaban nuevos hermanos a la campaña evangélica. Esos nuevos hermanos nosotros los colocábamos ya, mientras estábamos en la campaña evangélica, mientras estaban escuchando temas de campaña evangélica, los íbamos colocando en grupos pequeños, y esos hermanos, ninguno de ellos apostató. Se bautizaron 55 de esa campaña evangélica y ninguno apostató, y a partir de ahí nació la iglesia de Parque Avellaneda. O sea, se puede articular tranquilamente los planes que vienen de la asociación o de la unión con los grupos pequeños. No hay problema cuando uno quiere pensar. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? A veces, como no estamos como pastores todavía comprometidos 100% con los grupos pequeños, nosotros somos los que encontramos los obstáculos para que no funcionen, pero se puede articular tranquilamente una cosa con la otra. Bien, pastor, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Muy bien, tenemos allí una mano en la parte final. Escuchamos, hermana. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Violeta, de la iglesia San Juan Central A. Mi pregunta es, ¿cuál es la característica de un líder? Ya que ahora, como líder nuevo, voy a armar mi grupo pequeño, quiero capacitarlos también para elegir mis líderes para que formen cada uno su grupo pequeño. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la característica de un líder? Hermana, espiritualidad. Lo primero es espiritualidad. Entregar una persona que tiene su corazón entregado a Dios, y la palabra de Dios tiene una promesa. El Señor al que llama capacita. Así que tal vez no sepa mucho, de la Biblia, tal vez no tenga mucha experiencia dentro de la iglesia, pero tiene espiritualidad y el Señor lo capacita. Eso es lo principal para ser un líder de grupo pequeño, y tener ganas de hacerlo. Bien, agradecemos al pastor Walter Leú por todo lo que hemos vivido en estos días. Vamos a invitar.